El Mercado Sonora es uno de los lugares más conocidos de la Ciudad de México. Para muchos, es solo un mercado tradicional. Un sitio donde se venden hierbas medicinales, veladoras, figuras religiosas y objetos que forman parte de la cultura popular mexicana. Miles de personas lo visitan cada semana. Familias completas recorren sus pasillos. Turistas toman fotografías. Curiosos entran y salen sin pensar demasiado en lo que ven. A simple vista, no parece un lugar peligroso. No hay advertencias visibles. No hay puertas cerradas. No hay señalamientos que indiquen que algo pueda salir mal. Pero con el paso del tiempo, con los testimonios, con las historias que se repiten una y otra vez, surge una pregunta inevitable. ¿Es realmente solo un mercado? Porque detrás de los puestos más visibles, detrás de la tradición y el comercio, existe otra cara que no todos recorren. Un lado del que no se habla en voz alta. Un lado al que casi siempre se llega por necesidad, por desesperación, o por no encontrar respuestas en ningún otro lugar. A partir de este momento, dejamos atrás el recorrido común. Dejamos atrás lo turístico. Dejamos atrás lo que todos conocen. Lo que sigue no es una invitación. No es una guía. No es una promoción. Es un registro. Un archivo construido a partir de relatos, testimonios y patrones que se repiten. Hoy, en Archivo Espectral, no hablaremos del Mercado Sonora como lugar cultural. Hoy hablaremos de su lado oscuro. De la brujería. De la santería. De los pactos. Y del precio que, según muchos, siempre se paga, aunque no sea inmediato. En el Mercado de Sonora, la palabra brujería no se pronuncia como amenaza. Se pronuncia como oficio. Aquí no se habla de magia de películas. Se habla de trabajo. Trabajo es la palabra clave. No se hace un amarre. Se trabaja un amarre. No se lanza una maldición. Se trabaja un cierre. No se busca protección. Se trabaja una defensa. La brujería que se mueve en este mercado no se presenta como algo oscuro. Al contrario, se presenta como solución. Según testimonios recopilados por investigadores independientes y visitantes frecuentes, la mayoría de las personas que llegan a la zona esotérica no lo hacen por curiosidad. Llegan por desesperación. Y esa desesperación se repite en patrones muy claros. Personas abandonadas que buscan amarres extremos. Comerciantes que quieren arruinar a la competencia. Familias que desean enfermar a alguien sin mancharse las manos. Personas que buscan silenciar a otros para siempre. Aquí es donde la brujería deja de ser simbólica. Dentro del mercado se habla, en voz baja, de trabajos como amarres de dominación. No para atraer amor, sino para quebrar voluntad. Cierres de camino. Destinados a bloquear oportunidades, relaciones, salud o estabilidad. Trabajos de desgaste. Lentísimos, casi invisibles, donde la persona objetivo no cae de golpe, se apaga. Amarres forzados. Donde se obliga a alguien a regresar, incluso contra su bienestar. Estos trabajos no se anuncian. Se sugieren. Uno de los puntos más inquietantes es que muchos vendedores aclaran algo desde el inicio. Esto no siempre se paga con efectivo. El precio puede ser abstinencias obligatorias, promesas de ofrendas continuas, sueños recurrentes que se sienten como ser observados, aislamiento social, cambios de carácter. Algunos aseguran que después de un trabajo exitoso, la persona que lo solicitó ya no es la misma. Existen relatos de personas que obtuvieron exactamente lo que pidieron. La pareja volvió. El enemigo enfermó.
El negocio ajeno quebró. Pero el éxito nunca llega solo. Comienzan los insomnios. Luego los sueños. Después la sensación de deuda. Hay una advertencia que se repite en distintos puestos, con distintas palabras, pero el mismo fondo. Si tú llamas algo, algo va a responder. Porque a partir de este punto, la brujería ya no actúa sola. Empieza a mezclarse con otra cosa, con seres del bajo astral. Hay quienes llegan al mercado buscando brujería. Y hay quienes llegan buscando algo más fuerte. Algo que no dependa solo de hierbas, veladoras o palabras pronunciadas en voz baja. Algo que, según creen, sí responde. En ese punto, muchos son dirigidos a otra zona. No hay letreros. No hay imágenes evidentes. Solo símbolos que solo algunos reconocen. Es ahí donde aparece la santería. La santería, dentro del mercado de Sonora, no se presenta como religión. Se presenta como acuerdo. Nadie llega diciendo quiero conocer a los orizas. Llegan diciendo, necesito que algo cambie. En la santería, los orizas son deidades o espíritus que personifican fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana, actuando como intermediarios entre los humanos y el Ser Supremo, Olodumare. Cada oriza tiene su propio carácter, colores, rituales y dominios, amor, guerra, justicia, entre otros, y, a cambio de adoración y ofrendas, ayudan a las personas a cumplir su destino y encontrar equilibrio, a través de una relación personal y mutua. Y en la santería, el cambio siempre tiene costo. Dentro del mercado de Sonora conviven distintas creencias y prácticas. Hay personas que trabajan con orizas, que ven en ellos fuerzas espirituales, guías y protectores. Pero también existen otros que no recurren a santos ni intermediarios. Personas que aseguran trabajar con entidades más oscuras, más antiguas y mucho más macabras. Algunos casos con demonios. Según relatos de personas que han trabajado en la zona esotérica durante años, el proceso casi siempre es el mismo. 1. La persona explica su problema, pero no da nombres. 2. El santero o intermediario observa en silencio. 3. Se pregunta algo clave. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? No se promete nada inmediato. Dentro de estos relatos hay un pago hacia estas deidades, pero estas deidades no son presentadas como figuras benevolentes. Son fuerzas. Y las fuerzas no negocian emociones. Se habla de trabajos donde se piden favores de control. Se busca someter decisiones. Se desea provocar rupturas definitivas. Se intenta obtener poder sobre otros. Pero siempre con una condición. La ofrenda no termina cuando el deseo se cumple. No todas las ofrendas son frutas, velas o licor. Existen compromisos más profundos que, según testimonios, incluyen cambios permanentes en la vida del solicitante, restricciones personales obligatorias, aislamiento social progresivo, repetición constante de rituales, sueños inducidos como forma de recordatorio. En los testimonios más perturbadores, se menciona que algunas ofrendas ya no se realizan con objetos ni símbolos, sino con líquido vital de color rojo, entregado como sello definitivo. Bajo la creencia de que ciertas entidades solo responden cuando la intención humana se demuestra con algo que no puede recuperarse. Algunos aseguran que, al fallar en una ofrenda, el problema original regresa multiplicado. Uno de los errores más comunes es creer que la santería funciona como un favor único. Se pide. Se cumple. Se termina. Pero quienes han estado cerca de estos trabajos aseguran que no funciona así. Cuando se abre un canal, no siempre se cierra. Hay personas que llegan buscando protección. Contra enemigos. Contra trabajos ajenos. Contra enfermedades inexplicables. Y la obtienen. Pero junto con ella aparece algo más. Dependencia. Miedo constante a fallar. Sensación de vigilancia. Necesidad de repetir el ritual.
Algunos describen la experiencia como estar a salvo, pero nunca tranquilo. En estos trabajos se entregan collares, figuras o paquetes sellados. No son adornos. No deben regalarse. No deben tirarse. Hay relatos de personas que intentaron deshacerse de estos objetos y, poco después, enfermaron. Tuvieron accidentes. Comenzaron a tener sueños violentos y repetitivos. Coincidencias, dicen algunos. Advertencias, dicen otros. Al finalizar muchos de estos acuerdos, hay una frase que se repite, dicha sin énfasis, casi con cansancio. Ahora ya no estás solo. Para algunos, esa frase es tranquilizadora. Para otros, es el inicio del verdadero terror. La brujería trabaja con intención. La santería trabaja con compromiso. Pero existe un tercer nivel del que casi nadie habla en voz alta. Porque ahí ya no se pide ayuda. Ahí se negocia directamente. Ahora entraremos en el tema más delicado de todos. Los pactos con las entidades y demonios. Y el precio que, según muchos, siempre se cobra, aunque no sea inmediato. Hay un punto en el mercado de Sonora donde la conversación cambia. Ya no se habla de hierbas. Ya no se habla de santos. Ya no se habla de protección. Se habla de intercambio. No todos llegan a este punto. Algunos retroceden antes. Otros nunca supieron que cruzaron esa línea. Nadie llega pidiendo un pacto con el demonio. Nadie usa esa palabra. Lo que se dice es: quiero algo que no he podido conseguir de ninguna otra forma. Y cuando esa frase aparece, el vendedor ya no ofrece productos. Ofrece condiciones. Según testimonios recopilados a lo largo de años, las personas que llegan a este nivel suelen compartir algo en común. Pérdidas recientes. Odio acumulado. Desesperación prolongada. Sensación de injusticia. Deseo de control absoluto. No buscan equilibrio. Buscan resultado. Aquí no se muestran figuras con cuernos ni símbolos evidentes. Todo es discreto. Incluso elegante. Se habla de entidades. Fuerzas antiguas. Inteligencias que escuchan. Presencias que aceptan acuerdos. Nunca se da un nombre directo. Porque, según dicen algunos practicantes, nombrar es invitar. Los deseos que aparecen en este punto ya no son pequeños. En casi todas las culturas donde aparece la figura del demonio o entidades similares, los pactos no giran alrededor de la curiosidad, sino de la desesperación absoluta. Pactos por poder total sobre otras personas. Uno de los pactos más oscuros es el deseo de dominar voluntades. Según los relatos, controlar decisiones. Quebrar la voluntad de otra persona. Someter emocional o mentalmente. El precio descrito casi siempre es el mismo. Pierdes tu propia libertad poco a poco. Muchos testimonios coinciden en que quien pide control termina controlado. Pactos para arruinar vidas de forma irreversible. No se trata solo de dañar, sino de provocar caída total. Ruina sin retorno. Pérdida de todo propósito. Estos pactos suelen estar ligados a venganza. Odio prolongado. Humillación sufrida. El costo, según los relatos. Aislamiento social. Culpa persistente. Repetición del mismo destino en generaciones posteriores. Lo que muchos llaman herencia maldita. Pactos por riqueza rápida y desproporcionada. Uno de los más comunes y de los más engañosos. Se pide dinero inmediato. Éxito sin esfuerzo. Ascenso injustificado. Los relatos coinciden en que la riqueza llega rápido, pero se va acompañada de pérdidas paralelas. Salud, familia, estabilidad emocional. Nada se pierde de golpe. Todo se cobra lentamente. Pactos para evitar la muerte.
o alargar la vida. Este es considerado uno de los pactos más macabros. Se pide evitar una muerte anunciada, prolongar la vida más allá de lo natural, ganar tiempo. Según el folclore, el tiempo concedido no es vida, es permanencia. Quienes lo piden describen deterioro emocional, sensación de no pertenecer, miedo constante a que el tiempo se acabe de golpe, pactos para silenciar a alguien para siempre. No siempre se pide muerte directa. Muchos relatos hablan de callar voces, borrar presencia, hacer desaparecer influencia. El precio descrito suele ser cargar con el silencio ajeno, pesadillas recurrentes, sensación de ser observado, culpa constante sin causa aparente, pactos de entrega total. El más extremo, el más temido. Aquí ya no se pide algo concreto. Se ofrece obediencia, lealtad, disponibilidad absoluta, a cambio de protección constante, poder sostenido, sensación de nunca estar solo. Los relatos coinciden en algo inquietante. Quienes hacen este pacto ya no saben dónde termina su voluntad. En todos los testimonios, sin excepción, aparece la misma conclusión. Nunca se paga con lo que se ofrece al inicio. El precio real se revela después. Y casi todos dicen lo mismo. Si hubiera sabido el costo real, no habría pedido nada. Esto sí funciona. Pero no hay marcha atrás. El precio que no se explica de inmediato. El dinero deja de ser lo importante. Se vuelve secundario. El verdadero precio es personal. Según los relatos, se pide lealtad absoluta. Se exige cumplimiento constante. Se establece una relación a largo plazo. No es una transacción. Es una atadura. Personas que aseguran haber hecho este tipo de trabajos describen cambios muy específicos. Sueños con figuras que no hablan. Sensación de presencia constante. Cambios bruscos de carácter. Rechazo repentino a símbolos religiosos. Miedo intenso a romper algo invisible. Algunos dicen que el deseo se cumple rápido. La pareja regresa. El enemigo cae. El dinero aparece. El problema desaparece. Pero junto con eso, aparece una certeza incómoda. Ya no estás solo en tus decisiones. Lo que casi nadie dice es lo que ocurre después del éxito. Aparece una deuda no verbalizada. La sensación de que algo espera. Miedo a dejar de cumplir. Necesidad de repetir actos sin saber por qué. Algunos describen esto como vivir con un reloj que no puedes ver. Existen relatos de personas que intentaron romper el acuerdo. Cambiaron de ciudad. Buscaron ayuda religiosa. Tiraron objetos. Negaron lo ocurrido. Y, según ellos, las consecuencias no fueron inmediatas. Fueron graduales. Pérdidas continuas. Accidentes menores repetidos. Aislamiento social. Enfermedades sin diagnóstico. O en el peor de los casos una muerte repentina. Quienes han hablado con intermediarios de este tipo de trabajos coinciden en una frase que se repite con inquietante calma. Ellos siempre cobran. Aunque no sea cuando tú esperas. La brujería desgasta. La santería compromete. Los pactos marcan. Pero el verdadero impacto no está en el ritual. Está en lo que queda después. En la vida cotidiana. En el miedo constante de haber cruzado algo que no se entiende del todo. Hay algo que casi nadie cuenta cuando habla del mercado de Sonora. No es el ritual. No es la entidad. No es el pacto. Es lo que queda cuando todo eso termina. Porque aunque muchos creen que el problema es invocar, pero el verdadero costo aparece después. Cuando la vida intenta volver a la normalidad. Y ya no puede.
Existen relatos que no se publican en redes. No se cuentan en entrevistas. No se presumen como experiencias paranormales. Son historias dichas en voz baja. En conversaciones privadas. Con vergüenza. Con miedo. Personas que dicen: yo sí conseguí lo que pedí, pero no volvería a hacerlo. Muchos de estos testimonios coinciden en algo inquietante. El deseo se cumple, pero la satisfacción no llega. La pareja regresa, pero la relación se siente vacía. El enemigo cae, pero el rencor no desaparece. El dinero llega, pero nunca es suficiente. Algo siempre falta. Algo siempre pesa. El precio real no suele ser inmediato ni espectacular. No hay posesiones visibles. No hay voces en la noche. Hay desgaste. Desgaste emocional. Desgaste mental. Desgaste espiritual. Personas que describen: pérdida de interés por lo que antes amaban. Sensación constante de deuda. Miedo a que algo se rompa si dejan de cumplir. Aislamiento progresivo. Dificultad para dormir sin sueños recurrentes. No es terror. Es cansancio existencial. Muchos creen que el trabajo termina cuando el objetivo se cumple. Guardan los objetos. Dejan de hacer ofrendas. Intentan olvidar. Y es ahí donde, según los relatos, comienzan los problemas más sutiles. No como castigo inmediato, sino como recordatorio. Algunos testimonios hablan de pérdidas que no parecen relacionadas. Trabajos que se caen sin explicación. Relaciones que se rompen sin conflicto. Oportunidades que desaparecen a último momento. Enfermedades que no avanzan, pero tampoco sanan. Nada definitivo. Todo acumulativo. Como si algo estuviera diciendo: aún no terminamos. Hay personas que intentaron cerrar el ciclo. Buscaron ayuda religiosa. Se alejaron de todo lo esotérico. Cambiaron de ciudad. Cambiaron de vida. Algunos dicen que funcionó. Otros dicen que nunca del todo. Porque aunque el ritual se abandone, la memoria del acuerdo permanece. Después de reunir muchos de estos relatos, aparece un patrón inquietante. Nadie dice: no pasó nada. Algunos dicen: funcionó, pero me arrepiento. Otros: funcionó, y ahora tengo miedo. Otros más: funcionó, y eso fue lo peor. El arrepentimiento no viene por el miedo. Viene por entender que no todo lo que se puede obtener, debe obtenerse. Hasta aquí llega este archivo. Si escuchaste todo el episodio, si llegaste hasta el final de este registro, deja una vela encendida en los comentarios. No como ritual. No como promesa. Solo como señal de que estuviste aquí. Y de que escuchaste hasta el último segundo. Y si tú has vivido algo parecido. Si conoces un relato relacionado con el mercado de Sonora, con brujería, santería, pactos, o cualquier experiencia que no tenga explicación clara, puedes enviarlo al correo del canal, el cual encontrarás en la descripción del video. Tu historia puede convertirse en un próximo archivo. Porque aquí no juzgamos, solo documentamos.